Hola, Ah, podemos continuar. Si me dan un comprendido. Hola, y continuamos, profe. dale. Salió unos cuantos, por eso que. Bueno, la pregunta era lo siguiente. Eh, esta conexión de transformador estrella-estrella triángulo, que tiene tres tensiones: 220 en el primario, 66 en el secundario y 23 kV en el terciario. La sumatoria de las tensiones de salida tiene que ser igual al del primario. Es decir, si en el primario está recibiendo 40, vamos a redondear, 40 megavatios, y en el secundario está entregando 20 megavatios, en el terciario 20 megavatios. Si se suprime la tensión, o sea, la salida del terciario, ¿cuánto es la potencia que va a entregar el transformador? ¿Quién me contesta? Duarte, Morán, González. Profe, Chicos. profe, Llevan puede ser que la potencia de salida sea igual a la potencia de entrada. la potencia de entrada es de 40, ¿verdad? En el secundario 20 y en el terciario 20. Nosotros, por haber razones, por cuestiones técnicas, suprimimos la tensión del terciario, la salida del terciario. Entonces, el, el terciario queda fuera de servicio. Entonces, ¿cuánto es la potencia que está entregando el transformador en ese momento? 40. ¿Quién dijo 40? Yo dije, profe, Gutiérrez, Gutiérrez. ¿Por qué 40, Gutiérrez? eh, porque dijiste que el tercero se suprimió y si no me falla la memoria, había dicho que en teoría la salida, la suma de la salida tiene que ser igual al de la Al entrada. primario, ¿verdad? Sí. Al primario. Quiero escuchar otra respuesta. Duarte. Morán. Dale, chicos, hablen. No tengan vergüenza, por favor. Esto es fundamental. Va a ser el día a día de ustedes. Y si trabajan en estaciones o instalaciones o empresas que instalan equipos, son cosas que tienen que manejar. Hola, Duarte, y después, Morán, González, las chicas que no están las chicas conectadas. Bueno, tema de examen esto. La potencia que entrega el transformador en el primario tiene que ser igual a la que entrega a las salidas del secundario más terciario. Es decir, si el terciario queda fuera, no puede entregar 40 megavatios. ¿Por qué razón? Porque la bobina está preparada para 20 megavatios, no para 40. Entiéndase eso una vez por todas. Ustedes ya dieron todos los transformadores de potencia en máquina eléctrica, entonces ya no pueden ya pifiar con estas cosas. ¿Verdad, Garay? ¿Estamos? Bueno, tenemos la Sí, conexión señor. estrella zigzag. Este otro también, otro tipo de transformadores que se instalan en las subestaciones, en donde tenemos instalados, por ejemplo, transformadores de potencia estrella-estrella. Pero necesitamos un neutro ficticio y normalmente
Este tipo de transformador se utiliza para conectar tensiones relativamente elevadas y se comporta bien ante los desequilibrios de cargas. Los desequilibrios de carga es lo que nos compromete mucho la operación de los transformadores de potencia, en las estaciones principalmente. Bueno, tenemos también otro tipo de conexionados transformadores que son los bancos de 3 transformadores monofásicos. Es decir, normalmente en las centrales eléctricas la conexión se realiza en estrella y la de alta en triángulo, utilizado como transformadores elevadores de los turbogeneradores de las centrales eléctricas. Estrella, triángulo. Estrella porque necesitamos el neutro, conectar el neutro al neutro del sistema. Entonces, pero normalmente también los bancos de transformadores monofásicos vienen, es importante también tener en cuenta que tienen un delta que se utiliza también, ya hablamos en otro tipo de conexionado, que se cierra en triángulo para que los desequilibrios de carga y corto pueda estar circulando por ese conexionado. Bueno, acá tenemos las conexiones de transformadores, por lo menos lo que pude hacer. La conexión estrella a estrella, ustedes ven acá, y cero. La conexión estrella triángulo, estrella en el primario, secundario delta y de 11. El zigzag, la forma como está conectado. La conexión estrella zigzag, que es la IZ5. Y el banco de transformadores monofásico conectado en estrella triángulo. El primario estrella y en el secundario en triángulo. ¿Estamos? Esto normalmente se utiliza en la central, este conexionado en las centrales eléctricas, elevadora. Bueno, vamos a hablar un poquitito de los equipos de maniobra, que son los interruptores de potencia. Este es una forma típica de interruptor que vamos a estar viendo, en donde estos son las columnas, la cámara de ruptura de la corriente cuando se desconecta el circuito. Esta es la columna aislante y la cámara de corte. El mecanismo, acá en este cuadro está el mecanismo de operación del interruptor y esta es la base de sustentación de la columna. Son interruptores monopolares, por lo tanto en algunos casos son de mando tripolar y en otros casos son de mando unipolar. Este por la pinta es, por lo que veo, es un mando tripolar. Los interruptores automáticos podemos distinguir de la siguiente manera. Es importante tener en consideración esto. El sistema de extinción puede ser pequeño volumen de aceite, a aire comprimido, a vacío, a gas F6. Las tensiones, muy alta tensión y media tensión. El funcionamiento puede ser monopolar, por citar el sistema de funcionamiento, monopolar, bipolar o tripolar, mando tripolar. El accionamiento puede ser a resortes, neumático o aire comprimido, hidráulico y gas. El accionamiento, bueno, acá repetimos. La aplicación puede ser para conmutación de línea, o sea, para conexión de línea, para interruptores para transformadores, interruptores de reactores y de condensadores o banco de capacitores. Entiéndase bien que los bancos de capacitores hoy día en las estaciones estamos encontrando bancos de capacitores en 66, 220 y también
bancos capacitores en los compensadores estáticos reactivos, en donde también se utiliza el interruptor automático para comandar los bancos capacitores como también los bancos de reactores, o sea, de bobinas. Las cámaras de ruptura de estos interruptores pueden ser de única cámara o de varias cámaras. El que vimos anteriormente es de única cámara. Y sí, en este caso se unifica, porque son dos cámaras, pero unificado. Acá tenemos un interruptor de potencia de extra alta tensión y fíjense su disposición. Si alguna vez llegan a la estación de margen derecha y Itaipú, van a encontrar este tipo de interruptores. Entonces vamos a encontrar el interruptor, el soporte aislante del interruptor, que es el número 2, el soporte de la estructura, que es el número 3. Acá tenemos el 4, el mecanismo de operación, o el mecanismo de accionamiento. El 5, el mecanismo de apertura y cierre del interruptor. El 6, el supervisor de gas, porque es un interruptor a gas F6. Tiene un indicador de posición. El 8, indicador de posición, donde nos indica cerrado o abierto. El 9 es un condensador en paralelo, también se llama condensador de inserción, que se utiliza como apagachispas. O sea, para absorber los arcos eléctricos de alta tensión. Por eso lleva en paralelo dos condensadores. El 10 tenemos lo que se llama resistencia de preinserción y los terminales primarios porque estamos hablando, entra línea en alta tensión y sale otra vez la misma línea en alta tensión. Entra 500 y sale 500, no hay que transformar. Por eso que hablamos de terminales primarios. Interruptor monopolar con 2 interruptores por polo. Este otro tipo de interruptor de mando tripolar. Ustedes ven acá, cada polo tiene su mando. Acá tenemos la cámara de interrupción, el aislador soporte, los tableros de mando y los mecanismos de mandos. También en las estaciones vamos a encontrar los seccionadores de potencia. Este es un tipo que es la apertura vertical. Este tipo de apertura, o sea, la apertura de los contactos de los seccionadores o de los brazos de los seccionadores depende del espacio que ocupa en la estación. Si hay muchos equipos, por ejemplo, no vamos a poder abrir así en forma lateral o en forma vertical o horizontal, o sea, verticales. Entonces, acá está la estructura del aislador con su base de sustentación y acá tenemos los contactos de potencia. El tipo de accionamiento de los seccionadores puede ser tipo cuchilla giratoria, deslizantes, columnas giratorias, pantógrafos o semipantógrafos. Semipantógrafo lo que estamos viendo. Tipo de apertura horizontal, vertical, giratorio central, giratorio lateral. Entonces, dependiendo otra vez del espacio, esto no podemos muchas veces abrir en forma lateral porque va a tocar el otro equipo. Los pantógrafos, los que van para arriba, y los semipantógrafos también van para arriba. O sea, los pantográficos son los que conectan para arriba de los conductores de potencia, y los semipantógrafos entonces están en la misma dirección. La función que desempeñan los seccionadores: contactos principales y de puesta a tierra. Otra cosa importante que, bueno, al terminar voy a decir eso. El tipo de mando puede ser mando por pértiga, muy utilizado en media tensión.
mando mecánico a distancia utilizado en media tensión como en alta, mando por servomotores, muy utilizado en seccionadores de columnas giratorias y pantógrafos, y según el aislamiento puede ser al aire, en gas, SF6, etc. Hay que tener en cuenta que los seccionadores se operan básicamente sin carga. Se utiliza para cerrar circuito o abrir circuito, pero sin carga. El elemento que se utiliza para cerrar o abrir un circuito con carga es el interruptor de potencia. El interruptor de potencia es el que se encarga de abrir con carga un circuito eléctrico. Interrumpe un circuito eléctrico con carga. ¿Por qué los seccionadores no lo hacen? Justamente por el tiempo de operación. Los seccionadores duran mucho tiempo su tiempo de operación, en cambio los interruptores en milisegundos abre su contacto. Entonces, y también tiene una cámara de apagachispa de los arcos que se generan durante el corte. Acá tenemos otro tipo de seccionador, pero este compuesta a tierra. Fíjense, esto se abre en forma giratoria, su columna. Y acá tenemos los contactos del seccionador de puesta a tierra, la cuchilla puesta a tierra. Es decir, esto gira hacia el otro lado o puede ser este lado y esto permanece en esa posición. Y cuando el mando, acá tenemos el tablero de mando de puesta a tierra y este es el tablero de mando del seccionador principal. Cuando abre el seccionador, entonces el operador tiene la posibilidad de poner a tierra este seccionador, pero está capacitado. Acá tienen los contactos de puesta a tierra. Conecta acá. Y cuando se quiere normalizar el circuito, mientras no se desligue el mando de puesta, la cuchilla puesta a tierra, queda enclavado eléctricamente la operación del seccionador y no cierra. No cierra el circuito. Otro de los elementos que encontramos en las estaciones son los transformadores de corriente de alta tensión, que pueden ser para medición y protección. Ustedes ven acá el transformador de potencia e inmediatamente ya estamos encontrando los transformadores de corriente. También el transformador de potencia puede contar con transformadores de corriente. Pero si tiene, por ejemplo, si vemos así, a lo mejor uno de los transformadores, el transformador que va al bushing, que es este, se utiliza para protección o medición, entonces esto se utiliza como protección, más robustez. Los transformadores de potencial OTP que le llaman, de alta tensión, pueden ser inductivos o capacitivos. Los inductivos normalmente se utilizan para mediciones y también para protección. En cambio, los capacitivos se utilizan normalmente está conectado a la llegada de las líneas de transmisión y se utilizan para transmisión de datos y señales para operación de los equipos de maniobra y señales que puede recibir transmisión de señales a los relés de distancia. Disculpen. En la línea de llegada encontramos los descargadores de alta tensión. Son similares también a los que están instalados por los transformadores antes de su entrada a la conexión a la parte activa del transformador.
Entonces, estos actúan para cebar las sobretensiones, ya sea de atmosféricas como de maniobras, con las sobretensiones. Es un dispositivo que se encuentra conectado permanentemente en el sistema. Opera cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud, descargándola a tierra. Por eso es importante, normalmente, a ver un poco, estos serán los contadores de maniobra, ¿sí? Son los contadores de maniobra. Entonces, el operador de la estación tiene que estar controlando constantemente los contadores de maniobra de los descargadores y también de los equipos de maniobra. Una subestación convencional aislada al aire, la que encontramos acá. Entonces tenemos las torres, por las torres tenemos los cables de llegada, tenemos los equipos de maniobra, acá tenemos los descargadores, seccionadores, transformadores de corriente, interruptor, etc. Y acá tenemos un seccionador. Otra función del seccionador es el corte visible de un circuito eléctrico en una estación. Cuando se va a hacer más trabajo de mantenimiento, es muy importante el corte visible de los circuitos de potencia. Además, el lado donde está muerto la línea, hay que colocar otra vez, por más que exista seccionadores de puesta a tierra, también se colocan en los puntos donde se va a trabajar de descargadores o otra voz, sistema de puesta a tierra portátiles para evitar accidentes o inducciones ya sea de atmosférica, etcétera, o de la inducción de la misma estación. Porque algunas personas no toleran la alta inducciones que existen en la estación. Entonces, se asegura también de ese lado contra las inducciones y por otro lado, cierre accidentales de circuitos. Por más de que estén todos aislados, ocurre el accidente y entonces tenemos que estar protegidos. Principalmente cuando estamos haciendo mantenimiento de varios equipos de alta tensión. ¿Por qué razón? Porque en ese momento están involucrados varios tipos de personas especialistas en cada uno de sus áreas. Entonces puede ocurrir maniobras accidentales. Entonces, de esa manera se protege a las personas, protección individual de la persona, individual y también colectiva. Muchas veces decimos que no, pensamos que no va a ocurrir un accidente, pero ocurre un accidente y muchas veces son fatales. Y eso tenemos que, cuando estamos como encargados de trabajo en ese tipo de operaciones, tenemos que cuidar todos los detalles habido y por haber. Le estoy haciendo estas observaciones porque no sé si ustedes a veces no tienen seguridad industrial, entonces es importante que les hable de estas cosas. Porque es muy desagradable un accidente eléctrico en estas circunstancias. Tenemos también la subestación convencional tipo interior. Entonces, también se le llama subestaciones abrigadas. Otro tipo de estaciones que normalmente contamos son las subestaciones tipo encapsulado, o que normalmente se le dice GIS. Este tipo de subestaciones se caracterizan por estar encapsulada y presurizada con gas SFC y puede estar instalado en el exterior como en el interior. Lastimosamente no me di cuenta, pero tal vez en otra oportunidad. En Yacyretá nosotros tenemos las subestaciones blindadas a la salida de la sala de máquina en tipo intemperie. En cambio, en Itaipú tenemos abrigada la subestación blindada. Eso que creo que yo le mostré en las primeras clases. Bueno, también es importante hablar un poquitito de los servicios auxiliares de las subestaciones eléctricas.
tenemos los servicios de corriente alterna propios del transformador para comandar los reguladores o conmutadores bajo carga, ventiladores, entre otros, y bombas, etc. Motores de accionamiento de interruptores, seccionadores, dispositivos de protección y señalización, principalmente la protección diferencial del transformador de distancia, protección de falla de interruptores, entre otros, etc. El sistema de alumbrado, que puede ser interior y exterior, que puede ser normales, también puede ser de emergencia. Y para casos de emergencia normalmente cuentan con un generador de emergencia para suministro de corriente alterna. El equipo de tratamiento de aceite y aire comprimido. Cuando se está haciendo tratamiento de aceite en el transformador energizado, entonces necesita continuidad en el servicio. Y aire comprimido es como para reponer el aire consumido en la operación de los interruptores. Los circuitos de corriente continua. Normalmente tenemos un banco de baterías que tiene una cierta duración de varios, puede ser de 48 voltios o 110 continua, que se utiliza para circuitos de control de interruptores, alarma de equipos de control, también alumbrado de las casetas de control y relés, sistemas contra incendio. Los sistemas contra incendio puede ser un sistema pasivo, es decir, cable de control y fuerza de ignífugos, sellado de paso de cable de una habitación a otra. El sistema activo, que se compone del sistema de extinción automático y basado en CO2. Sistema de espuma, ya sea de media expansión, alta y de alta densidad. Y agua pulverizada y boca de bombero, o sea, para toma de agua. Es decir, para para el patio de la extensión donde están normalmente los transformadores de potencia o los bancos de transformadores, ustedes van a ver unas murallas que se llaman muros cortafuegos. Entonces, normalmente el banco de transformador se compone de 3 transformadores, entonces, transformador monofásico. Y cuentan con aspersores. Entonces, ahí hablamos del agua pulverizada. Las celdas metálicas. Tenemos el tipo de aislamiento. Tenemos la celda de aislamiento de aire de gas, diferente del aire, con aislamiento de aire, o sea, equipos compartimentados, aparatos en bloque, aparatos encapsulados, etc. Estas celdas normalmente encontramos contiguo a la sala de operación de las estaciones, en donde están conectadas varias celdas, donde están instalados las barras de media tensión, los interruptores, seccionadores. En algunos casos las barras están partidas, entonces cuentan con interruptores de acoplamiento. Entonces, bueno, acá en el ítem siguiente habla de una forma de acoplamiento. Pueden ser extensibles o modulares, celdas no extensibles o compactas. Tenemos en las estaciones, normalmente encontramos estos dos tipos. Es importante eso. Normalmente las barras están separadas. Y en los momentos de mucha carga, las barras son acopladas una con otra para dar más confiabilidad al sistema de alimentadores. También tenemos, según la función que realizan estas celdas, pueden ser celdas de línea, que pueden ser de llegada o de salida. Estamos hablando en media tensión. Celdas de protección con fusibles, normalmente en media tensión. Celda de protección con interruptores automáticos. Celda de medida, en donde van instalados los equipos de medida.
y la celda de seccionamiento, o sea, seccionamiento de barra. Bueno. A ver un poco. Si tienen alguna pregunta, tenemos un pequeño espacio, pequeño momento porque podemos compartir uno con otro. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Hola. Hasta acaba de ser el parcial, brother. Sí, señores. Les había hablado de algunos ejercicios de cortocircuito. Ustedes ya tienen en su material por ejemplo, a ver un poco si tengo por acá. Se me fue aviación. No sé si ustedes cuentan con el libro de Stevenson. No, profe. Este material ustedes no están viendo. Ahí lo comparto. Ahí sí veo, profe. ¿Se ve? Bueno, este por ejemplo es un circuito que se está empleando el mismo sistema que yo les había mencionado, solamente que acá en algunos casos creo que no se expresa en forma polar ni rectangular. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Ustedes lo que tienen que tener en cuenta, los datos que tienen la generación, los datos que tienen los transformadores, la potencia, la tensión primaria, secundaria, las tensiones de las líneas, para componer su sistema de reactancias. Y entonces, de acuerdo a ello, a lo mejor se le marca un punto de falla y tiene que tener en cuenta cómo es el conexionado de los transformadores. Es importantísimo el conexionado de los transformadores porque en algún momento, aunque para esta fase, no interesa para cuando se haya por componentes simétricos. En asimétricos sí ya hablamos de los componentes eh, directa, indirecta y homopolar. Entonces en el homopolar, por ejemplo, los transformadores, o sea, lo que hay que saber son los componentes activos que suministran energía en un cortocircuito. Entonces vemos ahí que los transformadores no son elementos que suministran energía durante un cortocircuito, pero sí los generadores y los motores sincrónicos de inducción. Entonces, esas cosas, por ejemplo, tienen que saber. ¿Y en qué momento colabora con energía en el circuito, al circuito, en el punto de corte, en el punto de falla? Entonces, este ejercitario les voy a facilitar, le voy a enviar con el material de hoy, para que ustedes tengan como ejemplo. Estamos. Y cualquier duda que tengan, entonces me pueden consultar, ¿verdad?
Y el material de lectura de esto pueden, como les digo, el sistema de potencia de Stevenson. ¿La edición vieja o la edición un poquito más nueva? Entonces, a lo mejor ustedes pueden bajar de internet también este material, este libro. En algunas veces les habilita y otras veces alguien puede encargarse de bajar eso. Les voy a decir el título y ustedes pueden buscarlo. Análisis de sistema de potencia de John Granger y William Stevenson. Entonces, este es un libro, mira, es un libro que eternamente van a estar utilizando como ingeniero electricista electromecánico. ¿Por qué? Porque habla de una gran variedad de seguramente de lo que ustedes no vieron, pero que en algún momento dado se va a hablar y ustedes no pueden estar ajenos a esos comentarios. ¿Por qué razón? Porque se les puede preguntar y ustedes no pueden estar en ayuno de eso. Por eso les recomiendo alguna vez cuando le dé un poco de el cuero, comprar este libro o bajar el internet cuando puedan. ¿Alguna pregunta, gente? Bueno, ustedes ven acá cómo se va componiendo las reactancias. Y en algún momento dado, en el punto de falla, cómo van a tener el circuito. Fíjense. En transformadores seguramente les dio el tipo de conexionado de los transformadores, cómo se comportan las bobinas, o sea, el conexionado ante eventos de cortocircuito. No sé si vieron ustedes en transformadores eso. ¿Vieron o no vieron? No, brother. ¿Cómo lo fue? Normalmente en los libros de máquina está ese tipo de conexionado. O sea, una gama de conexiones donde, porque ustedes, por ejemplo, en las centrales pueden tener reactancia de puesta a tierra, por ejemplo, o resistencia puesta a tierra, los generadores. Pueden tener también la puesta a tierra de los transformadores si es conexionado a estrella, o sea, estrella compuesta a tierra o estrella compuesta a tierra. Entonces existe continuidad de la reactancia. La línea no se corta, entonces conecta otra vez acá tenemos un transformador, dependiendo de su tipo de conexionado, entonces puede habilitar este generador o puede quedar suelto, dependiendo ya que este es un generador de elevador, un transformador elevador, entonces está alimentando este circuito, como ustedes ven, en triángulo. Y este triángulo es lo que hay que tratar de componer las reactancias. Por eso les voy a facilitar esto para que por lo menos practiquen y vean cómo se hace la resolución del problema. ¿Estamos? Ok, brother. Bueno, creo que la próxima semana ya estamos dando examen nosotros. De la semana 6 entra todos los temas de la semana 6 hasta hoy, que es 11. Entra para este examen. ¿Estamos? Ya termina nuestro tiempo. Sí, señor. Bueno, me alegro de compartir con ustedes y deseo una